Ok. Sí, ahí está la placa explicando cómo, para los que no sepan, cómo cambiar el nombre. Lo que les pedimos ahí que se posicionen con el cursor sobre el nombre y busquen la pestaña más o more según la versión. No sé cuál será en portugués. Y renombrar o rename. Y ahí lo que les pedimos es que pongan el nombre, apellido y país. Así nos queda registrado los que están participando con esa información. Muy bien. Entonces, podríamos empezar a charlar un poquito del tema de los grupos antes de que empiece José Carlos, Bueno, si les parece bien. Mar- Martín, ¿querés empezar vos, explicar en qué situación estamos con las próximas actividades? Sí, yo veo que está entrando más o menos un par de personas por minuto, así que dejamos Sí, así. sí. Este, bueno, para los que ya están acá, y esto también sería bueno contarlos a los que todavía no llegaron, estamos tratando de organizar varios grupos y algunos están ya avanzados, otros en distintos estadios de avance. Eh, un grupo es el grupo de Descartes, en el que están trabajando Marcelo y María Eva de los organizadores, con una cantidad de gente de Lisa Borges y otros de otros países, los que mencionaron que tenían temas de interés en eso. Eh, entonces, eso está arrancando y están buscando una presentación de una revisión reciente hecha por FAO, que probablemente sirva para estructurar un poco el tema. Después, con otra gente, estamos tratando de armar un grupo sobre comunicación con pescadores artesanales. Había varias personas en la red que dijeron que tenían conocimiento en el tema, que podían contribuir. Entonces empezamos con Dani Monteiro y con Agnes Mancini. Hicimos una especie de pequeña presentación para usar de esqueleto. Tuvimos una breve reunión y tendríamos que hacer otra. Entonces vamos a escribir a la gente que dijo que tenía experiencia en el tema y la idea sería tener una charla de grupo que tuviera mucha más participación, empezar a que se cuenten 3 o 4 personas cada vez, trabajo en distintos lugares y demás. Y si eso funcionara bien, se podría llegar a hacer con la experiencia que tenemos de todo el grupo, una especie de documento, una especie de manual para la organización de talleres con el sector artesanal. Así que esa es una idea que puede ser de interés, capaz que inclusive le puede interesar a FAO. Aparte de eso, he hablado con un experto, es uno de los mejores fisiólogos de tiburones que yo conozco, que habla español, es mexicano, y hablé con él para organizar una sección sobre el asmobranquios. Entonces la idea es que nos enseñara lo necesario de fisiología, biología, comportamiento, etcétera, de tiburones y rayas, si pueden, que se están utilizando como elementos para diseñar las políticas, las prácticas de mitigación de captura de tiburones. Así que ahí hay otro grupo interesante que no tiene fecha, pero probablemente sea a fines de abril o principios de mayo. Entonces la idea sería que nos dieran una puesta al día de buena calidad sobre eso. Después hablé también con gente de una fundación que funciona internacionalmente, haciendo planes de mejoramiento pesquero en pesquerías atuneras, para que ellos expliquen cómo funcionan ellos, cómo producen códigos de buenas prácticas, hacen entrenamiento para capitanes y atuneros. Entonces sería información que creo que sería útil para el resto de la gente, y es una organización más grande que funciona en todos los océanos. Así que, y ellos estaban interesados en hacerlo, así que creo que también los vamos a poder tener, y probablemente me olvido de alguno, pero si alguno quiere complementar alguno más, que nos cuenten nomás.
Bueno, entonces, esperaría la gente que tuviera interés, que tiene alguna Ok, experiencia no sobre... queda... Martín, Sí. para que escuchar mejor, ¿hay algún ruido de fondo que no sé de dónde viene? Sí, Porque yo están silencié, todos sí, yo los silencié a todos, pero el ruido sigue, así que no tal sé de dónde cual. viene. ¿Soy yo el problema? No. No sé, lo que No. podemos hacer ahora, bueno, yo lo voy a presentar a José Carlos, pero después de presentarlo y que empiece a hablar él, por ahí nos silenciamos todos, a ver si ese es el problema, excepto José Carlos, ¿no? Por supuesto. Si el problema que sé yo. Ahí nos vamos a dar cuenta entonces. Así que, bueno, sí, simplemente Perdón, pedirles Martín, que nos seguí, escriban. continúa. Ya se escucha mejor, dicen, así que capaz que estábamos todos con el audio habilitado. Bueno, entonces, Martín, ¿tenés algo más para agregar o empezamos con la final, presentación? Probablemente al final repetimos el pedido que se conecten. Cuando termine todas las preguntas y respuestas y eso, lo retomamos un minuto para conectarnos con la gente que esté presente. Bueno, por si se conecta alguien más después de ahora. Bueno, entonces, hoy la charla va a estar a cargo de José Carlos Báez Barrio Nuevo, está dentro de lo que llamamos la serie de seminarios sobre temas generales y esperemos que justamente haya una asistencia amplia, dado justamente la amplitud del tema. El título de la charla es Entender el efecto del clima en la captura incidental. Les vamos a recordar la dinámica de la charla. José Carlos va a hacer la presentación y al final de su presentación van a poder realizar preguntas y respuestas a través de la opción de preguntas y respuestas. Las vamos a ir leyendo y contestando online. También pueden hacer comentarios por el chat, pero les pedimos que las preguntas sean concretas y que vayan por la opción de preguntas y respuestas, aunque también pueden hacer comentarios o pasar algún dato o información por el chat. Así que, bueno, no sé si me queda algún detalle más para aclarar. José Carlos, vas a compartir tu pantalla y lo que te voy a pedir es si vos te haces una breve introducción a los espectadores de tu posición y de dónde estás, tu lugar. Si boyás o no boyás, como algunos que boyamos de un lado al otro. Vale, pues a ver si consigo compartir la presentación, el PowerPoint que lo tengo abierto, a ver si consigo y ya me presento, porque lo que pongo ya de manifiesto que soy un poco torpe con esto de los Zoom. Y compartir pantalla. Es que no me sale el... ¿No tenés la opción? Sí, no, pero no veo el PowerPoint. Me sale algunos ficheros que tengo abiertos, pero ese en concreto no. Me sale, no sé si es que tengo demasiadas cosas abiertas. Voy a ir cerrando cosas. Porque quería presentar de hecho, lo he pasado a PDF, pero no se ve bien. ¿No? Hay algunas diapositivas que no salen bien pero no sé si es que tengo demasiado cosa abierta y por eso voy a cerrar cosas y a ver si ahora me sale el PowerPoint. Bueno, seguramente. Vamos a ver si ahora compartir pantalla. Pues sí, ahora sí me salía, no sé por qué no me salía antes. Vale. Muy bien. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Sí, lo tenés que tener en modo presentación, ahí está perfecto. Bueno, pues me llamo José Carlos Báez, pertenezco al Instituto Español de Oceanografía. Si algunos compañeros pudieron ver la última presentación que hubo del Seminario Generales, que la dio 3 chicas, una de ellas es María Gracia Perino, que es compañera mía,
y trabaja conmigo, bueno, yo estoy en Málaga y ella en Vigo, o sea que somos del mismo organismo. El Instituto Español de Oceanografía es un organismo público de investigación dedicado a la investigación marina en sentido amplio, sobre todo con la gestión de los recursos, y tiene como distintos departamentos que se encargan de la acuicultura, la pesca o el medio marino en un amplio espectro, y yo estoy trabajando en concreto en el departamento de pesca, puede ser de otra manera. Y dentro del departamento de pesca yo me encargo de la tarea científica de los datos del Océano Índico, de la flota española en el Océano Índico, y atender a las reuniones de la IOTC, y que es el RFMO sectorial del túnido, encargado del stock assessment de los túnidos en aquella zona, y aparte de ahí soporto en lo que es el Mediterráneo, Mar de Alborán, que es, digamos, mi zona de trabajo, ¿no? De mi área de experimentación, el Mar de Alborán. Bueno, pues la charla de hoy, que es un tema yo creo que bastante importante, que es el efecto del clima en la captura occidental, yo creo que es evidente, y todos lo sabemos, que las condiciones climáticas y meteorológicas van a incidir en lo que es el esfuerzo de la pesca, no solo que va a afectar a la intensidad del esfuerzo, sino que llegado un momento puede paralizarlo. O sea, yo he estado trabajando en la zona de Porcupín y con fuerza 7 y fuerza 8 se para en la actividad, aunque tú lleves un barco como los de la imagen, que son de grandes dimensiones. Y además las condiciones ambientales también van a afectar la capturabilidad. Van a afectar la capturabilidad de las especies, o bien porque el arte no se despliega de las mismas circunstancias, por ejemplo, un palangre con fuertes corrientes de fondo lo va a anudar y lo va a hacer como trenza y no va a pescar operativamente, una red igual, no se va a desplegar como debe. Además, que muchas especies pueden quedar fuera del alcance del aparejo. Entonces, esto es evidente, no hay que hacer una charla para recordar esto. Sin embargo, como revisor, como a la hora de publicar, incluso como autor, me he encontrado con revisiones donde yo creo que muchos compañeros no entienden bien el efecto del clima, no entienden bien de qué estamos hablando. Y entonces, en este marco, yo he preparado la presentación basado también en mi experiencia y en últimas revisiones que yo he realizado. Lo primero que hay que diferenciar en qué entendemos por clima y condiciones meteorológicas, y también diferenciar lo que es el clima del contexto atmosférico, el tiempo atmosférico. Intento buscar un mapa de Sudamérica en todo lo posible, pero no lo he encontrado. Y aquí pues hay uno de la península ibérica, para el que no lo reconozca, bueno, pues es un detalle de España, ¿no? Que hay dos mapas muy característicos. El que se ve en todos los informativos de televisión cuando determinan de las noticias y dan parte meteorológico, ¿no? Que es el que se ve a la derecha. Y que se suele acompañar con nubes o con símbolos que demuestran un poco la predicción meteorológica para los próximos días. Y a la izquierda se puede ver un mapa del clima, ¿no? Es otro tipo de mapa, no es el mismo. ¿Y qué es el clima? En realidad el clima, en un sentido estricto, se refiere a la media de las condiciones atmosféricas que hay en una zona, como menos, al menos, en un promedio de 30 años. ¿De qué estamos hablando? En realidad lo que estamos hablando es que, por ejemplo, en las condiciones atmosféricas, por ejemplo, la temperatura de un día, digamos, Santiago de Chile, que yo más o menos conozco el clima que hay ahí, porque lo miro en internet, no es porque lo haya vivido en mi carne, pero, por ejemplo, un 15 de enero, que es allí verano austral, o sea, lo que es el verano, mientras que en el hemisferio norte sí que sería invierno, pues lo que te puedes encontrar es que a las 8 de la mañana allí haga en torno a unos 15 grados y, sin embargo, a las 2 de la tarde puede hacer 30 grados.
Es decir, puede haber una variación en la temperatura de 15 grados. Sin embargo, en el clima, si cogemos cuál es la temperatura climática de la zona, pues lo que podemos decir es que la temperatura climática no varía 15 grados, pero al ser la media de un día, de ese mismo día, en 30 años, lo que podemos ver es que la variabilidad es de, como mucho, medio grado a lo sumo, de las temperaturas máximas o de las temperaturas mínimas, en este caso. Sin embargo, si lo que hacemos es un promedio, pero de las temperaturas máximas o mínimas de un mes, por ejemplo, del mes de enero, lo que nos vamos a encontrar es que la variabilidad es muy baja, incluso puede ser una variabilidad de 0,01 grado. Eso es lo que nosotros nos referimos con clima, que son la variabilidad a grandes rasgos media de lo esperable. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de que esa variabilidad va a cambiar, se va a alterar, esos rangos van a oscilar. No aumentar, sino a oscilar, que es lo importante. Y ahora hablaremos mucho a lo largo de la presentación de lo que son las oscilaciones. Bueno, pues el clima, ¿qué es lo que contempla el clima? Bueno, pues ahora que está muy de moda lo de la sonda esta que está en Marte, que está buscando agua, cuando es evidente que no hay agua, no se ve, pero sin embargo sí está en la litosfera y forma parte del planeta. Y tú dices, bueno, ¿y cómo que puede ser agua en la litosfera? Sí, es que el agua, en su ciclo, incluye las piedras, porque por la succión, la formación la succión de la corteza oceánica y de la formación de la corteza oceánica, interacciona el agua de mar con lo que es la formación del magma. Ese agua se incorpora dentro de la litosfera y queda. Y lo que pasa es que son un ciclo de más de 1000 años. ¿Y qué es lo que sucede? Que dentro de lo que es el clima de un planeta entra lo que es la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, la biosfera, porque la vida es capaz de modular el clima, de hecho lo ha hecho a lo largo de la historia del planeta, y la criosfera, digamos la zona que envuelve a la atmósfera. ¿Qué sucede? Que en nuestro ámbito, lo que estamos hablando del cambio climático antropoceno, en nuestro ciclo de vida o en lo que nosotros vamos a percibir de aquí a unos años, no vamos a ver variaciones ni en lo que esperemos en la biosfera, en la litosfera y en la criosfera. Sin embargo, sí que oscila mucho en nuestro rango de observación lo que es la atmósfera y la hidrosfera. Entonces, cuando nosotros hablamos de clima, en nuestro contexto humano, en nuestra escala humana, en realidad nos estamos refiriendo a la interacción de la atmósfera con el océano. A eso hablamos de clima. Pero bueno, el clima no es solo eso, sino que también forma parte de un ciclo, que es el ciclo de traslación de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Antes hablaba de el invierno en el norte o en el sur, ¿no? Que es verano. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, pues es el ángulo de inclinación de la Tierra con respecto al Sol. Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Y su movimiento de traslación a lo largo del Sol alrededor de un año. Y el tema de las estaciones lo va a determinar su plano de inclinación con respecto al Sol y durante fundamentalmente los solsticios de invierno y el de primavera, el de verano, ¿no? Y ahora en primavera y en otoño lo que se producen son los equinoccios. Sí, eso está muy bien, pero en realidad es algo más complejo, ¿no? Porque eso es lo que, digamos, determina lo que son las estaciones. Sin embargo, la circulación atmosférica tiene mucho que decir en a todo este ciclo. ¿Por qué? Porque es la que va a mover, de alguna manera, toda la atmósfera y va a de alguna manera, modular la temperatura del planeta, ¿no? Aquí tenemos lo que son la circulación de masas de aire normales, digamos, hacia la distribución y la temperatura, ¿no? De más caliente en el trópico a más frío hacia los polos. Pero también tiene, y relacionado con la fuerza de Coriolis también, bueno, porque digamos que el movimiento de estas masas de aire es debido a la fuerza de Coriolis, a los movimientos de rotación de la Tierra. También, de una misma manera, se produce la de los océanos. Y aquí ahora vamos, bueno, aquí hay un mapa de las corrientes, con las corrientes cálidas, las corrientes
fría que tiene alrededor del planeta. Estos son corrientes superficiales, y hay algunas muy famosas, como la corriente de Humboldt, del que ahora hablaremos, o la corriente de Canarias, ¿no? que por ejemplo, en nuestra parte de Europa da mucha matraca con la corriente canaria, ¿no? Y después está la corriente del Golfo, que es muy importante, muy famosa, la corriente del Atlántico Norte, en fin, una serie de corrientes que de alguna manera, combinadas con la atmósfera, van a temperar lo que es las condiciones del planeta. Bueno, pues esa interacción atmósfera-océano también está, digamos, el proceso de Ekman, el transporte de Ekman, del que ahora hablaremos, y cuando hablemos de la corriente de Humboldt. Pues el transporte de Ekman, en realidad lo que viene es un proceso, un fenómeno que se produce cuando el viento empuja las primeras capas superficiales del agua. Ese viento, al empujar el agua, y sobre todo cerca de la plataforma continental, en la línea de costa, al mover esa placa de agua, inmediatamente la va a reponer con las capas profundas. Las aguas más profundas son estas frías, no están tan calentadas, están por debajo de la termoclina, y lo que hacen es que van a enfriar el agua de la zona y se produce lo que se lo conocen como los upwelling, ¿no? Zonas de productividad, porque las aguas profundas tienen más nutrientes. Bueno, pues dentro de la interacción atmósfera-océano, bueno, pues podemos encontrar multitud de procesos, ¿no? Desde el papel que juega el hielo en el agua, muy importante, tanto por el efecto albedo, ahora hablaré un poquito de eso, y todos los procesos que se producen, ¿no? de advención del movimiento adventicio del agua de la atmósfera y los flujos de agua. Pero bueno, no vamos tampoco... estamos hablando de que es un proceso complejo de interacción atmósfera y océano, que no se puede entender uno sin el otro, y bueno, que interactúan. Bueno, lo que yo hablaba antes de las corrientes, no hay que superficiales, no hay que confundirlas con las corrientes de aguas profundas que se mueven alrededor del cinturón de corriente de aguas profundas a lo largo del planeta. No hay que confundirla con y estos tienen se mueven por otro fenómeno. Estamos hablando de las corrientes superficiales, ¿vale? Lo que quería matizar es este punto. Y esto es lo que yo hablaba de las temperaturas. Bueno, esto es lo que es las temperaturas climáticas, digamos, pues son los rangos a gran escala para un periodo largo, ¿no? De tiempo. Más caído en el trópico y se van enfriando hacia lo cual es lo esperable. Y ahora hablamos de las oscilaciones. Sí, claro, pero todo esto oscila y todo esto cambia. Ese es el patrón normal, digamos, pero lo que hay son, de forma natural, una serie de oscilaciones. Pues estas condiciones climáticas van a oscilar arbitrariamente en ciclos que son interanuales y naturales, y que van a depender tanto procesos como los de modelo de circulación general de la atmósfera, como del acoplamiento del que hemos hablado de la atmósfera y océano. Ese acoplamiento, porque va a depender también de si hay más capas de hielo en los polos, y dice, bueno, ¿los polos me afectan? Sí, muchísimo. La densidad y la acumulación de nieve en el invierno va a tener un proceso, va a conllevar una serie de procesos a nivel global y planetario, tanto en la Antártida como en el Ártico. Y algunos procesos de estas oscilaciones son muy bien conocidos como en los fenómenos de Niño y la Niña o la oscilación del Atlántico Norte. Hay autores que consideran a las oscilaciones climáticas, le han denominado como paquete de clima. ¿Y qué significa esto de un paquete de clima? Bueno, pues que resumen mejor y son capaces de explicar mucho mejor los índices climáticos y las acciones climáticas, procesos de cambio en el ecosistema que las propias variables meteorológicas. ¿Y por qué? Porque una única variable
como puede ser el SOI, la oscilación del sur, o la NAO, puede resumir mucho mejor todo el complejo que acabamos de hablar de interacción atmósfera y océano, que distintas variables como pueden ser las precipitaciones, el viento, las condiciones locales, que en mucha medida están determinadas también por la orografía y por la situación geográfica. Y de tal manera que es probable que en un punto que intervenga un ecosistema que es algo más complejo, como el medio pelágico o el medio costero, que cambia muchísimo, puede estar más afectado o se puede explicar mejor los efectos climáticos a través de la NAO, por ejemplo, que si yo parametrizo todos los cambios de precipitación, viento y presión atmosférica en ese punto de mi costa. Y hay trabajos que lo demuestran, que se explican mejor. Y es simplemente por ese fenómeno de capacidad de síntesis que tiene una única variable. Bueno, aquí en la imagen se ve el efecto de un niño, el del 1997, que bueno, que fue el que tenemos instrumental, el más intenso, y un círculo japonés, un dibujo, porque Enso es círculo en japonés, y por eso, bueno, un chiste que a mí eso le gusta. Bueno, pues, ¿cuál es la relación bueno, ahora vamos a explicar el niño y la niña en detalle, pero antes me gustaría decir ¿por qué oscilación? Oscilación no es porque oscile como un patrón claro, que tenga como la onda, ¿no? Lo que todo el mundo tiene. Cuando habla de oscilación se imagina la función de seno de X, ¿no? Que hace así como una onda. Y no es eso, no se llama oscilación por eso. En realidad es como balancín. En inglés hay otra palabra que usan mucho, no quiero hablar mucho en inglés en este contexto, en este foro, pero es seesaw. El seesaw, que es el balancín, el sub y baja que usan los niños, ¿no? No sé en Latinoamérica cuál es el término, pero es este juguete donde dos críos se suben y uno se mueve. Cuando uno está abajo, el otro sube, y cuando el otro sube, el otro baja. Es como un columpio. Y este fenómeno de oscilar es realmente lo que refleja lo que hacen estos índices. Y el niño y la niña lo hace perfectamente. ¿Por qué? Porque cuando el niño está cálido en la costa de Latinoamérica es porque está frío en la zona de Indonesia. Y la niña es al revés. Y por eso oscila. Por eso ese fenómeno de oscilación no quiere decir que cambie en función de seno de X, ¿no? Y ni siquiera es porque tenga una relación como la NAO, que sea en forma de campana de Gauss, para nada. Un revisor me decía, no es que usted usa funciones lineales. Claro, ¿por qué? Porque la función ortogonal de donde se extrae la NAO, el índice NAO, es lineal. Y hay que usar funciones lineales. Y no porque sea oscilación, ¿vale? Cuando yo hablaba de la oscilación climática, me refería a esto. Es decir, el clima, cuando está frío en un punto, es porque hay otra zona que está cálida. ¿Por qué? Porque lo que tiende a hacer el planeta es a temperar, digamos, a remodelar la temperatura. Porque de por sí, si el planeta no tuviera, si la Tierra se parara en este momento, se para. Y ya no hubiera movimiento de fuerza de Coriolis y las masas de aire no se recircularan, separarían lo que sería la circulación de las corrientes marinas, separan el planeta, lo que sucedería es que tendería a enfriarse y bajaría la temperatura global del planeta más de 15 grados, por debajo de lo que tenemos ahora, inmediatamente. No se recircularía. Y entrarían en fenómenos de retroalimentación y probablemente sufriríamos una macroglaciación. Ya ha habido a lo largo de la historia del planeta distinta a lo que es el periodo de gran bola de nieve, es decir, que el Ecuador se congeló. Y eso ha sucedido al menos 4 veces a lo largo de la historia del planeta. No se sabe por qué,
No estamos hablando de las glaciaciones del Cuaternario, que prácticamente llegaron poco más que a media Europa. Esas glaciaciones no son de cascarilla. En realidad estamos hablando de cuando la Tierra fue una gran bola de nieve. Y a eso es lo que tiene el planeta, en realidad, a ser frío. Pero gracias al movimiento que tiene, gracias a que se calienta la atmósfera y es capaz de redistribuir esa temperatura, pues nos atemperamos. Y en realidad lo que estamos hablando es que cuando es frío en una zona, es cálido en otra. Y porque hay ese efecto de balancín, de oscilación. Bueno, pues, ¿qué pasa con el niño y la niña? Bueno, pues este es uno de los ejemplos de oscilación más bonitos que hay, ¿no? Que lo describió Sir Gilbert Walker, que era inglés. Y tú dices, ¿por qué inglés? Si es una cuestión latinoamericana. Efectivamente. Bueno, y lo de la corriente de Humboldt, que ya la describió el mismo Humboldt cuando viajó por allí. Y tal, pues la describió en inglés porque este era un meteorólogo del imperio inglés, del británico, de cuando al principio del siglo XX, que estaba trasladado en la India para el tema del monzón. Y el monzón en la India hoy por hoy es un tema grave y hay una alerta de monzónica. Hay unas inundaciones que la gente se muere. Entonces hay como una alerta. Y este fue el que desarrolló, de alguna manera, esa alerta temprana hacia los monzones. ¿Qué pasa? La niña tiene un gran efecto sobre los monzones. El fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña perjudica a los monzones. Entonces ya él fue el que describió lo que es la célula, que es lo que se conoce como célula de Walker, y describió también el índice SOI, que es el Soot Oscillation Index. De alguna manera es la diferencia de presión atmosférica entre dos estaciones, la de Darwin y la otra, no me acuerdo dónde estaba, que de alguna manera modula esa oscilación entre lo que es Latinoamérica y lo que es la zona de Indonesia. Y me gusta mucho esta historia porque cuando Sir Walker, cuando se jubila, bueno, o no se jubila, termina su periodo en la India, vuelve a Inglaterra. Y cuando está en Inglaterra, se da cuenta, inmediatamente cuando está en Inglaterra, estamos hablando del principio del siglo XX, se da cuenta que hay invierno muy duro y en Inglaterra, cuando en otras zonas de Europa son más suaves, y cuando son inviernos más suaves en Inglaterra, hay otras zonas de Europa donde son muy duros. Y entonces se le ocurre aplicar lo mismo. Es decir, coge dos estaciones meteorológicas, una en Islandia, Skiholmur, y otra en las Azores, en el sur más al sur, en el Atlántico Norte, y describe lo que es la NAO, la North Atlantic Oscillation. Yo como europeo trabajo más con la NAO, yo con los SOI trabajo poquito, y que controlo más en la NAO. Pero bueno, y me gusta esta historia porque la misma persona se dio cuenta de que hay dos grandes oscilaciones en el planeta, y son las dos más grandes, que son el niño y la niña, la ENSO, lo que sería en la zona del Pacífico, y la NAO en el Atlántico Norte. Y tiene las dos porque se dio cuenta por este efecto balancín, en este efecto de oscilación. Y bueno, ¿de qué estamos hablando con el niño y la niña? Bueno, por un patrón normal, sin fenómeno del niño ni sin fenómeno de la niña, por todo lo que hemos hablado anteriormente, pues por el movimiento de los alisios, de los vientos alisios, de los que son fenómenos por la fuerza de Coriolis, de los que hemos hablado, y por el fenómeno también de movimiento de agua y a través del transporte de Ekman a lo largo de la costa, y también por la orografía de la Latinoamérica, de toda la parte sur del Pacífico de Latinoamérica, de las costas de Chile y hasta Perú, pues ese movimiento de aire de los alisios del este al oeste, de alguna manera empuja el agua que va subiendo por la fuerza de Coriolis y va habiendo determinado afloramiento y asciende lo que es el agua profunda, enfriando el agua. Además, esto está acoplado a lo que es la célula de Walker.
entonces, que describió Sir Quark. Entonces, en las condiciones normales, lo que tiende a hacer es que el agua, el caliente del trópico, de la zona tropical, porque el sol calienta el agua, es empujada y de alguna manera almacenada, ¿no? En la zona de Indonesia, la zona ecuatorial de Indonesia. No, el agua caliente, en su interacción atmósfera-océano, produce nubes, un proceso de adventicio, forma las nubes y las tormentas y los monzones. Bueno, los monzones. Tormenta. Los monzones es otra cuestión, y más con la niña. Mientras que el niño, por un proceso que aún no se conoce bien, no se sabe muy bien el por qué, anualmente, esto es anualmente, no se sabe muy bien, bueno, sí se sabe muy bien por qué en diciembre, pero no se sabe muy bien por qué se produce el niño. Pero anualmente, de alguna manera, debido al cambio de estación, pierde fuerza lo que son los movimientos de los vientos alisios y lo que es el afloramiento cerca de Perú, alrededor de diciembre disminuye, de tal manera que para un poco la actividad de la flota artesanal y los pescadores artesanales, y eso ya lo sabían, que eso sucedía en diciembre, coincidiendo más o menos con la fecha de Navidad, y ellos decían que era porque querían, el niño Jesús quería que celebrara las Navidades con su familia. Y por eso, de ahí viene lo del niño, pero no tiene que ver el nombre del niño y lo que los pescadores observaban con lo que es el fenómeno del niño. ¿Qué es el fenómeno del niño? Bueno, pues el fenómeno del niño es precisamente esa disminución de los afloramientos y de los vientos alisios que de alguna manera hacen que el agua se caliente. Llega un momento que no se sabe, y es lo que yo decía, que no se sabe muy bien el por qué, se invierte. Se invierte de tal manera que se calienta mucho el agua. Se calienta mucho el agua, no se transporta el agua hacia fría, o sea, el agua caliente hacia la Indonesia, sino que se calienta de Latinoamérica, formando esas grandes lenguas de agua caliente alrededor del trópico, a la altura de Chile y de Perú, y hasta la zona del Ecuador. Y se calienta esta zona del agua y lo que forma el fenómeno del niño, ¿vale? Y enfría la otra parte de la zona de Indonesia. La niña es todo lo contrario. La niña es cuando va la célula de Walker funcionan demasiado bien. Y lo que hace es que enfrían demasiado. Y se produce un fenómeno de enfriamiento, porque hay una retroalimentación positiva. También llega un momento que el sistema se colapsa y tiende a calentarse. Bueno, pues, como os decía, hay autores que decían lo de los paquetes climáticos, y de hecho han salido varios estudios. Bueno, os presento uno que está en Nature y otro que está en los Proceedings de la Royal Society, hablando precisamente de la paradoja que implica que la NAO o la AO, las oscilaciones climáticas, son capaces de explicar mucho mejor los cambios en el ecosistema que las propias variables ambientales, meteorológicas. Bueno, lo que ha hablado de esto, de la interacción entre NAO y AO y tal, es que también se dan físicamente. Ya no es solo en la historia de que fue el mismo señor, sino que se han descubierto que hay como unos puentes atmosféricos que están los océanos interconectados, la capacidad energética de los océanos interconectada a su vez a través de la atmósfera. De tal manera que cuando se producen los grandes fenómenos del niño y la niña, interaccionan en el Atlántico, cuando se dan los grandes fenómenos de la NAO y la AO, también interaccionan con el Pacífico. Hay una interacción entre los océanos. Y bueno, tiene todo un proceso. No me quiero extender tampoco porque, de hecho, en esta primera parte, a mí me apasiona más. Entiendo que a vosotros no, y me he extendido demasiado. Bueno, pues este esquema que os presento, de alguna manera, resume todo lo que el clima puede hacer en la pesca accidental. Allá entramos en lo que es la pesca accidental. La pesca incidental.
Pues para empezar, el clima puede afectar o lo que es a la pesca en sí misma, ¿vale? De forma directa, o lo que es a la biología de las especies, o bien de una forma indirecta o directa. El efecto del clima sobre la pesca de la pesca occidental va a afectar tanto a la abundancia local como a la capturabilidad. Por ejemplo, en la abundancia local, bueno, pues he encontrado este artículo. He intentado en todos los momentos poner ejemplos de Latinoamérica, donde descubren que la determinación de los factores que inciden en la captura incidental de aves marinas de la flota palangrera pelágica chilena. Bueno, pues aquí lo que descubren es que en el frente subtropical del Pacífico Sur es el sistema que provoca la sobreposición entre la actividad de la flota con la distribución espacial de aves marinas durante la fase residente del periodo no reproductivo. Es decir, lo que te viene a decir el artículo es que las aves marinas, debido a un fenómeno del frente subtropical, se ven empujadas a cambiar su distribución y se encuentran, solapan con la actividad de la flota, y lo que provoca un incremento de las capturas. Es decir, le estamos dando un solapamiento. ¿Por qué? Porque los factores climáticos van a determinar la distribución de los animales, pero no de la especie objetivo, porque claro, si cambia la distribución de la especie objetivo, la flota va detrás. Pero no, estamos hablando de cuando se solapa lo que es la distribución del animal que no queremos capturar con las flotas pesqueras, y se produce el problema. Pero también puede afectar a la capturabilidad. Por ejemplo, en este artículo de arriba de Watson, que uno de los que más leí cuando hice métodos de pesca para reducir la mortalidad asociada de tortugas marinas con el palangre pelágico, de Watson y colaboradores, y el de abajo, el de mitigación de la captura accidental de tortugas marinas en pesquería de palangre Estados Unidos, ¿no? En ambos trabajos, bueno, el de arriba os comentaba que es el que me inspiró para mi tesis doctoral, hace unos años ya, y fue el primero, digamos, el primer capítulo. A partir de ahí ya monté mi tesis, que era sobre métodos de mitigación de tortugas, captura de tortugas en palangre en lo que es en el Mediterráneo. Y estaba muy relacionado con las temperaturas, de tal manera que decía textualmente el trabajo que la temperatura superficial afecta altamente, de forma significativa, a las tortugas marinas. De tal manera que incrementos de 0,6 grados pueden suponer un 35%, hasta un 35% más de probabilidad de captura, y incrementos de 2 grados hasta 200% de probabilidad de incremento. Claro, porque es que las tortugas son reptiles y son de sangre fría. Yo siempre, cuando hablaba de este trabajo, siempre le comentaba a la gente los documentales de National Geographic de las migraciones de los ñu, y los ñu prácticamente golpeando, pasando por encima de los cocodrilos, los cocodrilos no hacen nada. ¿Por qué? Porque los cocodrilos, si las condiciones ambientales no son óptimas para ellos hacer la digestión, no comen. ¿Qué pasa? Cuando suben las temperaturas y sí son óptimas, nunca pasa, nunca le hacen capas. Con la tortuga exactamente igual. Si las temperaturas no son óptimas para que ella pueda hacer la digestión, están como más letargadas. Y esto me pareció muy bonito, muy interesante. Es decir, las condiciones climáticas van a afectar la capturabilidad. Ya no solo la distribución, sino también la capturabilidad. Pero volviendo al esquema principal, es que también va a afectar no solo porque los fenómenos de la pesca. Bueno, yo también hablaba del tiempo, ¿no? En este esquema ponía, bueno, toda una especie, la población y el tiempo. ¿Por qué? Porque es un factor recurrente a lo largo de todo el tiempo, no solo desde que mi madre puso mi huevo hasta que yo nací y todo mi ciclo biológico. El clima está incidiendo sobre mí constantemente. Y es continuo, y es un fenómeno continuo. Por eso no podemos hablar del clima y decir, bueno, el efecto del clima, la distribución, sí, pero es que también va a afectar a la capturabilidad y también va a afectar al reclutamiento.
y a otros fenómenos. No hablar del clima como una única cosa. No hablar de la temperatura como una única cosa. No, hablamos de clima, no hablamos de temperatura. Porque estamos hablando que en temperatura hay muchos más fenómenos. Y lo que hablaba del efecto en la biología de la especie, bueno, pues están los efectos directos y los indirectos. ¿Cuáles son dentro de los efectos directos? El reclutamiento. Bueno, pues también me he encontrado este artículo, ya lo conocía, del Índico, los océanos donde yo ahora más estoy desarrollando mi actividad, que hablaba de que, bueno, se titula Las tendencias y composición de la captura incidental de arrastre y sus implicaciones en los caladeros tropicales frente a agua y en la India. Pues lo que decía que un notable aumento de la abundancia de moluscos durante el periodo posterior al monzón, ahora hablamos de monzones, y equinodermos durante el periodo anterior al monzón, pues es lo que se le atribuye el incremento en lo que es el descarte. Porque estos son, en realidad, descarte de arrastre. Bueno, pesca incidental, descarte. O sea, estamos hablando también de otros aparejos distintos. Y aquí el reclutamiento es importante. Claro, cuando hay un reclutamiento muy importante en una zona muy concreta, una abundancia más alta, pues tengo mayor descarte. Estamos hablando de condiciones climáticas que afectan. Pero también afecta a la migración, no solo a la distribución espacial en una región puntual, sino también a la migración de la especie. Este sí que es mío, este artículo, más recientemente sobre lo que es el bycatch la captura incidental del mai-mai. Ustedes lo conocéis como mai-mai, la lampuga o pez dorado también. Corifano puro. Bueno, pues en el Mediterráneo las capturas del corifano puro están relacionadas con la nao. Y es se interpretamos que es porque favorece la migración hacia el Mediterráneo occidental y se solapa con la pesca, ¿vale? La nao de una fase positiva favorece la migración de este animal. Y por eso se solapa con la pesca. Pero es que también estamos hablando también de fenómenos indirectos. Bueno, los fenómenos indirectos, por ejemplo, es la mortalidad natural. Y es que el clima puede afectar al incremento de la mortalidad natural de esa especie objetivo. Bueno, objetivo para nuestra investigación. Para la pesca no. Recientemente todos habéis visto que en la noticia, bueno, este es de ABC, un periódico de amplia tirada aquí en España, que rescatan miles de tortugas amenazadas por el frío en Texas, ¿no? Y esto, pues hablaban de hasta 5.000 tortugas que habían rescatado. Yo he visto las imágenes y se ven que estaban como entumecidas. Esto podía provocar la mortalidad, porque, claro, por un descenso del frío muy brusco, un descenso de la temperatura y un incremento del frío muy bruscamente, aletarga a las tortugas se pueden llegar a ahogar. Y hay varamientos masivos de miles de ejemplares. Esto pasó cerca de Texas y rescataron miles de tortugas. Bueno, pues, y esto es un fenómeno que se dio recientemente, tiene hasta una entrada en Wikipedia. Yo me he quedado alucinado. Y es por la ola de frío que ha habido en Estados Unidos durante el periodo del bienio 2021, una ola de frío descomunal. ¿Y a qué se debe? Bueno, evidentemente yo lo sabía sin leerlo. Bueno, esto es el mapa que me he descargado de la NOAA, que se ve que efectivamente bajó las temperaturas, una ola de frío en Estados Unidos brutal. Pero se debe al vórtice polar. Que lo encontré en la CNN, pero lo sabía, porque esto es típico del vórtice polar. ¿Y qué es el vórtice polar? Bueno, pues el vórtice polar es la acumulación de las presiones en el Ártico. También hay dos vórtices, tanto en el Ártico como en la Antártida. Y se debe también por lo que hablaba de la masa de hielo, ¿no? Y de la interacción del hielo con el océano y con la atmósfera. Forma unos núcleos de anomalía de presión, que le llaman. Y en función de esa anomalía de presión atmosférica,
puede ser o una NAO negativa o positiva. La fase positiva de la NAO, bueno, pues lo que produce de la nano, bueno, perdón, Arctic Oscillation. Bueno, hasta hace poco no se sabía muy bien si era Arctic Oscillation era un fenómeno independiente de la NAO o era parte del mismo fenómeno. Pero hoy por hoy se determina que la Arctic Oscillation es un fenómeno propio. Bueno, pues la fase positiva de la Arctic Oscillation, de la AO, lo que produce es un vórtice polar débil, muy débil. Y de alguna manera esas masas de aire fría que se quedan acumuladas en el polo norte, o en el polo sur, si estamos hablando de la Antarctic Oscillation, se dispersan hasta cierta latitud de una forma más o menos equitativa, ¿no? Y son esas olas de frío que pueden enterrar en los aeropuertos de Washington o de Oslo, que es lo más normal, ¿no? Pero una fase negativa, muy intensamente negativa, lo que produce son estas lenguas, estos meandros, como si fuera un río, donde puede acumular el frío en determinados puntos muy concretos, que fue lo que pasó en Estados Unidos al pasado. Bueno, he mirado lo que es la intensidad de esta gráfica, la he hecho esta mañana, y si se fijan en el 2021, se pasó de una AO extremadamente positiva, más están hablando de que fue un récord de AO positiva para el invierno del 2020, a una AO extremadamente negativa, la del 2021. ¿Vale? Extremadamente negativa. Y ese paso fue lo que produjo esa acumulación de masa de aire frío que se lanzó por un meandro de esto hacia la zona de Texas. Y lo que produjo los varamientos estos de tortuga. Y me dirán, bueno, pues en el 2010 también hubo una AO negativa. Ya, pero no se pasó del 2009 de tan positivo a negativo, pero no quiere decir que no hubiera una ola de frío. Sí que la hubo, pero no en Estados Unidos. Fue en Europa, que también me he encontrado, bueno, yo lo sabía, pero porque lo sufrí en el 2010 en mis carnes, porque aquí en la península se perdieron carreteras, bueno, una ola de frío, y de viento y de temporal en el 2010, alucinante. Y se debió precisamente al mismo fenómeno. Al mismo fenómeno. Lo que pasa es que esa lengua quedó en Europa y no en Estados Unidos. Entonces, porque oscilan. Y no se sabe muy bien. Bueno, tiene que ver un poco, bueno, no voy a liaros, pero tienen que haber otra serie de fenómenos, ¿no? Para que se sitúe sobre un sitio o sobre otro. Bueno, pues volviendo a lo que es la Arctic Oscillation, bueno, pues la fase como positiva, pues y la fase negativa, bueno, pues aquí están los fenómenos que de alguna manera representan, ¿no? Bueno, pues, y asociado a, este artículo es mío, asociado a eso también hubo un varamiento de tortugas muy grande. Estas sí que estaban, aquí no se rescataron, se murieron todas, no salieron las pobres, hubo mucha mortalidad de tortugas. Se rescataron desde la playa, no desde el barco. Y hubo algunos al rescate, compañeros míos trabajaron en mantenerla, que se desbordaron todos los centros de recuperación, una cosa. Y fue lo mismo que pasó en Estados Unidos, lo mismo. Bueno, pues el crecimiento, pues también afecta al crecimiento, ¿vale? De hecho, este artículo que se titula Régimen térmico futuro para los tiburones, creo que se llama en castellano ocelado, no sé muy bien, Mycelium ocellatum, que es como en castellano, bueno, en castellano me refiero a peninsular del sur, yo lo llamaría gata. Para mí esto es una gata, no sé si saben de otro nombre. Pues para el crecimiento y el rendimiento metabólico dejan de ser óptimos. Es decir, con altas temperaturas disminuye el tamaño de los tiburones. Y no solo, bueno, en concreto de esto se han hecho experimentos, pero bueno, probablemente
para más, disminuye el tamaño, y no solo que afecta al crecimiento, disminuyendo el tamaño, sino que también hay un mayor aletargamiento. No son igual de buenos cazando, se quedan como más aletargados. Y eso sí que se ha visto. Los tiburones, con un incremento de la temperatura, se aletargan. Y con el frío, o sea, cambio de temperatura, no solo con más calor, sino también con más frío, se aletargan. Y pierden la capacidad de cazar. Y esto puede ser un problema también, porque con el hambre, quizás, porque no son tan buenos cazando, se ven obligados a lo mejor a entrar al cebo con más frecuencia, o si quieren los barcos pesqueros, y puede incrementar la captación. Y ya por último, lo que es la puesta. También afecta a la puesta. Bueno, este artículo que os pongo es mío reciente también, todavía está con fecha de 2020, diciembre, en la revista, pero todavía no está esto es una prueba de imprenta, no está todavía la revista, no ha salido el volumen de la revista, que tiene fecha de 2020. Y es sobre el primer registro de nidificación de la tortuga boba en el Mar de Alborán. De hecho, la tortuga puso los huevos, la puesta a menos de 1 kilómetro donde está mi despacho, a menos de 1 kilómetro. Y muy cerca de la casa de mi suegra. O sea, yo podía cenar en casa de mi suegra e ir a ver la puesta de tortuga. La casualidad. ¿Y qué pasa? Que el Mar de Alborán, no sé si ven mi cursor, lo he señalado, no sé si veis el cursor, es hacia la parte occidental al sur de la península ibérica, aparte totalmente al oeste del mapa, cerca del estrecho de Gibraltar, ya con la comunicación con el Atlántico. Lo he señalado con un círculo azul para que se vea bien. Está en lo que he llamado en la parte occidental del Mediterráneo, y está lejos de lo que son las áreas tradicionales de puesta de tortuga boba. Ahora se está dando un fenómeno por el cambio climático de puestas esporádicas, y creemos que son tortugas colonizadoras que están colonizando nuevas áreas, nuevas playas. Este fenómeno no solo sucede en el Mediterráneo, también se está sucediendo en Latinoamérica, también está sucediendo en la zona del Pacífico. He encontrado artículos, pero bueno, yo voy a hablar del evento del Mar de Alborán. ¿Y por qué fue raro? Porque el Mar de Alborán es un área fría, el agua es fría. En verano te puedes bañar porque hace calor, pero el agua está fría. No es tanto de la Costa del Sol, muy famoso lo de la Costa del Sol, sí, es sol y hace calor, pero el agua está fría, te bañas y está fresquita. Pero ¿qué pasa? Que, y por eso, porque está fría, no es una zona óptima para la puesta de tortuga, pero la tortuga puso. Ahí se ve la posición de la puesta del 2020, del reciente, del principio del mes de agosto del 2020 pasado, y un poco describo los dos fenómenos del agua de entrada del Atlántico, que forma dos giros, y está el frente de Almería a Orán, que es el que determina el límite del Mar de Alborán, ¿vale? Y se ve que todas las demás puestas están fuera del límite del Mar de Alborán, ¿vale? Y esta estaría justo en medio, en Fuengirola. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que se alcanzaron los récords históricos de temperatura máxima en el Mar de Alborán. Y asociado a esos récords históricos de temperatura máxima del Mar de Alborán, se produjo la puesta. Totalmente inusual. Y bueno, ¿y por qué se produjeron estos fenómenos? Esto es lo que produce con la temperatura alta ¿por qué se produjo esta temperatura alta? Bueno, pues lo que se produjo fue que hubo unas anomalías de presión que se instauraron y se situaron de forma estable durante todo el verano, fastidiándonos a nosotros en 2020, a todos los andaluces, porque pasamos muchísima calor. Y es que se situó una anomalía de positiva en el norte y una anomalía de presiones negativas en el sur, impidiendo que entraran los vientos de componente de poniente hacia el Mediterráneo
de alguna manera despejando lo que es la zona del mar de Alborán. Y al contrario, lo que se produjo fue un viento constante de levante. Entonces, inusual. Este viento constante de levante inusual, de alguna manera, los giros del mar de Alborán, los procesos natural, normal, que se produce en el mar de Alborán, se rompió. Se rompió y se instauró, como decía, una zona de altas temperaturas en todo el mes de julio. Cálida. No solo en el mar, de incremento de temperatura, sino también atmosférica en el aire. Esa relación atmósfera-océano. Y se retroalimentó uno con otro. Y esta retroalimentación hizo que se calentaran demasiado el ambiente y el océano. ¿Y por qué se produjo este fenómeno? Bueno, pues recientemente José María Sánchez Laulé, con lo que colaboro, que es meteorólogo y físico, director de la estación meteorológica de aquí de Málaga, tiene este artículo, El monzón y el clima de España en julio de 2020. Y ya un poco el título desvela, hace spoiler porque desvela ya al final. Ese es el monzón, el causante. Y debido a la niña, en realidad, como decía, debido a esa niña que se ha producido durante el 2020 y a esos monzones más intensos de la media que se han registrado, pues produjo que el alta del Tíbet hacia el oeste en julio de ese año se debió al monzón de la India, ¿no? Que fue anormalmente intenso. Como describe aquí, y se debió al fenómeno de la niña, a esa relación, a ese puente atmosférico que pasa de un fenómeno de la niña a desarrollar un monzón intenso, a establecerse una anomalía de presión inusuales en la península ibérica que calienta el mar de Alborán y conllevó a una puesta inesperada y totalmente inusual de tortuga boba a 1 kilómetro de mi oficina y conllevó a ese efecto de mariposa, ¿no? Ese efecto mariposa. Esto sí que es totalmente el efecto mariposa, ¿no? Y es lo que yo me quería un poco reflexionar con vosotros, ¿no? El uso de diferenciar lo que es el pico máximo de temperatura. Dice, ¿por qué ha puesto la tortuga? Un pico máximo de temperatura. Sí, pero vamos a tirar del hilo, vamos a desenredar esa madeja. Y te das cuenta que realmente es un fenómeno, no es un fenómeno puntual de incremento de temperatura, un factor meteorológico, y yo puedo poner mi termómetro y medir la temperatura. No, es mucho más complejo. Es tan complejo como que es clima. Son fenómenos climáticos. Son fenómenos climáticos de tal manera que, como yo hablaba de antes de los paquetes climáticos, que si yo pudiera modelar, porque tuviera más datos, pero con una apuesta no lo puedo hacer, pero si yo pudiera modelar, porque tuviera más datos en una serie histórica, yo, en lugar de usar la temperatura de ese día de tal, porque va a oscilar mucho, podría usar la niña y el niño. Y seguramente me lo explicaría muchísimo mejor que el dato de temperatura de la playa. Muchísimo mejor. Y es precisamente por esa capacidad de una única variable de poder explicar distintos fenómenos diferentes y agruparlos. Y todo tiene un sentido. Y además, como he estado diciendo a lo largo de la presentación, que era el objetivo realmente que yo tenía cuando yo he hecho esta presentación, es tener en mente ese esquema de que en realidad cuando hablamos del impacto del clima, de entender el efecto del clima en la captura incidental, nos estamos refiriendo a distintos procesos y fenómenos que interactúan a distintas escalas y también escalas de tiempo, que son tanto sobre la capturabilidad y la distribución de la especie en ese momento, como los efectos en la biología de la especie, que pueden ser o indirectos y retardados o de una forma directa. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero haberme ajustado al tiempo, no haberme pasado, que sí, que efectivamente compruebo que sí, que me he pasado. Y nada, pues espero que les haya gustado. Podéis seguirme en Twitter, que algunas veces retuiteo todas estas cosas.
Aparte de poner fotos de dinosaurios, me encanta. Muy bien. Si tenés preguntas, yo tengo varias preguntas, pero si tenés preguntas por ahí. No veo ninguna pregunta por ahora, pueden empezar a escribirlas en la opción de preguntas y respuestas. Sí, yo tengo una cantidad de cosas que tienen que ver con la anidación de tortugas, ¿cierto? Y uno se imagina que a lo largo de la evolución distintas tortugas desovaron en distintas playas y algunas de ellas fueron a parar a un buen lugar para desarrollarse y otras no. Entonces, las playas y la temporada de puesta son el resultado de selección natural de muchas tortugas que fallaran y las que vemos ahora son las que le fue bien. Y parte de eso, y eso tiene que ver con una imagen que la otra vez compartí con la gente de la red de la UDOPO, esos eddies que se forman en la zona costera. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, en México, en el Golfo de Tehuantepec, se generan unos eddies más o menos en la misma temporada, por viento que viene del Golfo de México hacia el Pacífico en diagonal noreste a suroeste, muy fuertes, y ahí se produce alta productividad, y estos eddies, si las tortuguitas chicas entran al océano cuando están los eddies, es muy posible que las tortuguitas viajen en los eddies hacia zonas productivas. ¿Cómo se ve el tema de transporte de animales pequeñitos, juveniles, con los cambios de velocidad de corrientes, dirección de derivas y eso? ¿Se puede predecir? Pues mira, muy interesante, Martín. Muy interesante los dos planteamientos que has hecho. El primero, evidentemente, la tortuga que puso en Málaga, en Fuengirola, tuvo una mala elección porque se dieron unas condiciones que se debieron a la niña, al fenómeno de la niña en un determinado momento y también fueron inusuales. Y eso es un proceso que raramente se va a volver a dar. Porque es muy raro. Entonces, en realidad tenderá a aguas muy frías, que es lo que tiende normalmente en verano. Por tanto, hizo una mala elección. Su puesta, su prole, cuando vuelvan, y porque en teoría tienen esa capacidad filopátrica o tal, o a lo mejor explora zonas alrededor de Mar de Alborán. No sabemos lo que es muy interesante, pero en realidad no es una buena playa. El Mar de Alborán no es un buen sitio, ¿vale? Pero está dentro de lo que tú decías, de ese ensayo y error que hace la naturaleza y que son distintos ejemplares colonizadores. Y ahora, sobre lo de la distribución de los eddies, es muy importante. No lo puse en la presentación, pero bueno, lo vamos a hablar. Pues es una zona de concentración de especies. Y no solo concentración de especies por la productividad que tiene y alberga, sino que también es una zona atrayente de la flota pesquera. Se produce más captura incidental asociada a los eddies simplemente porque la flota pesquera va a los eddies a pescar, porque es donde está la abundancia de animales. Está la abundancia de peces, va a la flota detrás e interacciona. Pero lo que comentabas tú del transporte, efectivamente, va a afectar también al transporte y de hecho se cree que las tortugas del Mediterráneo, las juveniles que entran, no pueden salir por lo que yo os comentaba y os puse de la agua que entra del Atlántico. La tortuga va viajando hacia el Mar de Alborán y cuando en el Mar de Alborán se encuentran esos giros que entran de agua, que entran del Atlántico hacia el Mediterráneo, bueno, por un proceso que no he entrado, no he explicado, pero bueno, un proceso oceanográfico que se conoce bien, de agua profunda del Mediterráneo que sale y agua del Atlántico que entra, pues se ve arrastrada y tiene que volver. Lo que no sabemos es, por ejemplo, si las tintoreras les pasa lo mismo, porque las tintoreras, cuando el primer ceolauca, el tiburón azul,
cuando llega hacia, también se ha marcado, y justo cuando llega al estrecho, se da la vuelta hacia el Mediterráneo. Y no sabemos si es porque puede ser agua entrante del Atlántico que la empuja, porque estamos hablando de ejemplares pequeños, no de gran tamaño, o no. Pero lo que sí está claro es por ensayos que se han hecho en tortugas pequeñas, es que no son capaces de vencer a esas velocidades de corriente. Y al final, para no ahogarse, se dejan de arrastrar. Entonces, al final, lo de los heavy es exactamente igual. Se van a dejar de arrastrar y se van a dejar de llevar hacia donde los lleve. ¿Por qué? Porque no van a luchar contra la corriente, se van a dejar de ir, porque no tienen la capacidad, las tortugas, estamos hablando de las pequeñas, la capacidad de mantener un esfuerzo prolongado en el tiempo y vencer esa corriente. Porque, volvemos a lo mismo, son reptiles y por su fisiología no son capaces de mantener esos esfuerzos prolongados como un mamífero, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta de Luis Adasme, la voy a leer, y cualquier cosa le voy a dar después el micrófono a Luis para completar la pregunta. Dice, los posibles cambios climáticos que se avecinan generarían cambios en las migraciones de aves marinas y otras especies, pudiendo estas traslaparse, entiendo que sería solaparse, con flotas pesqueras que actualmente no presentan mayoritariamente capturas incidentales. Con lo cual creo que lo que está planteando Luis es que podrían surgir problemas de capturas incidentales donde no lo sabía. Claro, es uno de los fenómenos que yo hablaba que podía producir el clima. Es decir, la migración y el solapamiento con especies. Efectivamente, se puede producir ese caso. Se puede producir. Y cuando dicen de los efectos de las migraciones en la especie objetivo, bueno, eso no hay problema. Porque si la especie objetivo se mueve, ya te digo yo que el barco va detrás. Y puede tener algún problema en la flota artesanal que de poca movilidad y se va a quedar estancada en un punto concreto, por esa capacidad que tiene, pero la flota de altura se va a ir detrás del pez objetivo. El problema es cuando se solapa con especies como las aves, que sí sé que es verdad que van a ver cambiar su factor de migración. Y otro fenómeno que son las trampas ecológicas. Hay animales que por su propia biología tienen capacidad de recuerdo y vuelven a los lugares donde ellos nacieron cierta filopatría, como las tortugas marinas hemos visto, que pueden acondicionar que vayan a comer a los mismos sitios, las zonas de alimentación. Eso se ve, por ejemplo, en el tiburón ballena. El tiburón ballena, que es capaz de recorrer el mundo entero, vuelve recurrentemente a determinados puntos a alimentarse, ¿no? Como la zona del Golfo de Guinea o la zona coincidiendo incluso con la emisión de pólipos de coral, de puesta de coral en la Gran Barrera y que se alimentan de la puesta y están sincronizados. Pero se pueden dar que esos puntos que él ha evolucionado para volver y que lo tiene como interiorizado, de que son zonas de alimentación, no sean capaces de abastecer o de ser tan ricos como ahora, debido también al cambio climático. Y se van a convertir en trampa ecológica. Es decir, yo he evolucionado para volver al Golfo de Guinea, porque es una zona rica de nutrientes, y debido al cambio climático, los upwells, los procesos, no se van a dar de la misma manera. Yo voy a volver y no voy a encontrar la misma cantidad y calidad de comida. Y eso puede ser un problema a largo tiempo, en largo plazo. Exacto. Sí. Solamente agregar, me gustaría decir que la pregunta iba en la línea de poder establecer, ¿no es cierto?, a futuro lugares, puntos calientes donde pudiesen haber capturas incidentales, y las flotas pesqueras actualmente no tienen medidas de mitigación o alguna forma de evadir esta problemática. Entonces, poder anticiparse con mecanismos que tengan que ver con el cambio climático o cambios en el clima, para poder establecer estos puntos y gestionar, ¿no es cierto?, entre todos y los diferentes países donde existe esta problemática, medidas de mitigación. Esa es un poco la mirada que tiene de la pregunta. Es que es muy buena pregunta, y no solo que es muy buena pregunta, sino cuando yo he planteado esta presentación,
iba a decir, bueno, voy a hablar del tiburón ballena y de mis trabajos, porque es otra línea de investigación totalmente, las predicciones y los distintos escenarios de predicciones, porque es algo más complejo. Pero que vimos también la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, la charla de mi compañera María Gracia, también con esta chica de ASTI y Nerea, que trabaja con Martín, sobre modelos de hábitat. Claro, es muy parecido, es extrapolar estos modelos de hábitat en un futuro, en escenarios de futuro, que es algo más complejo, es un paso más. Entonces yo creo que incluso eso se podría abordar en grupos de trabajo, porque es algo más complejo, porque tanto explicarlo, no solo que requiere de conocimiento de clima un poquito más avanzado, sino que también de complejo de modelación, porque hay un paso más. Y es que, como estamos trabajando con distintos escenarios y además a línea de tiempo extrapolado en el futuro, acumula mucho grado de libertad. Y acumulan mucho grado de libertad que se vuelven prácticamente, que pierden predictibilidad. Y se vuelven muy complejos. Y para poder, de alguna manera, para extraer de ahí los mecanismos que te pueden ayudar a eso que tú comentas de la gestión y de tal, hay que darle una vuelta. Yo creo que eso es más bien para un grupo de trabajo, más que para una exposición. Y para comentar sobre eso, gracias. En la Comisión del Atún hay una serie de digamos, hay un mapa de las áreas donde deben utilizar medidas de mitigación para proteger albatros. No hay albatros en la zona muy tropical, sino que están bien al norte y bien al sur. Entonces, ese mapa está hecho basado en avistajes y demás históricos. Entonces, si la distribución de las aves cambia, que es el planteo de Luis, te vas a quedar con la... tienen que usar Tory Lines aquí. Martín, se te escucha muy bajito. Y bueno, no sé qué se escuchó de lo anterior. En la comisión hay algunas áreas designadas como áreas donde tienen que usar medidas de mitigación. ¿Se escucha bien? Yo escucho bien. Sí. Bueno, entonces, esos mapas están basados en avistajes y información previa que marca la distribución de los distintos albatros, el albatros de Galápagos y el otro albatros que anida en Hawái. Si cambia a través de cambios climáticos, cambia la zona de distribución, entonces las medidas de mitigación a lo mejor quedan fuera de lugar. Sí, eso lo digo yo, porque... Sí, entonces hay que prever a dónde empezar a trasladar las medidas de mitigación siguiendo la distribución de los animales. Y esto es lo que hace que el futuro de las medidas más dinámicas de mitigación, que no estén fijas en un lugar, sino que se muevan con las condiciones climáticas, tengan un buen futuro, ¿no? En lugar de clavar las medidas en un lugar, que sean zonas que se pueden reportar. Inclusive en algunos lugares del Pacífico Norte, los barcos reportan diariamente capturas incidentales de alguna especie de interés, que puede ser un salmón o un cangrejo, y con esos reportes se hacen mapas y se van cerrando áreas por 3 días o cortitas, justo donde está el problema, en lugar de fijar algo. Con un clima cambiante, ese tipo de opciones parecen interesantes, ¿no? Sí, yo un poco iba a agregar eso al respecto de este tema. Justamente pueden surgir problemas donde no los había antes, pero también pueden desaparecer los problemas donde están dispuestas medidas de mitigación que significan costos o pérdida de ganancia por parte de la actividad. O sea, si se están cerrando zonas donde el problema desapareció porque ya no se solapan las especies con la pesquería, porque hubo un cambio en las condiciones ambientales, entonces estaríamos
malgastando el dinero en controles o en medidas de mitigación donde el problema desapareció y el problema apareció en otro lado donde no están las medidas. Y eso requiere de otro sistema de monitoreo y de otro sistema de medidas, ¿no? Mucho más dinámicos en el tiempo. Muy bien. ¿Hay un comentario de Patricia Rosero? Sí, hay un comentario de Patricia Rosero en el chat. Silvana, si lo querés leer. Está Patricia, que lo diga Patricia. Ah, sí, claro. Pasa que hay 3 Patricias y yo me confundo porque hay 2 que ya se despidieron, que se tuvieron que retirar, y ahora está Patricia Rosero que sí. Le vamos a dar el micrófono, así ella puede directamente hacer el comentario. Hola, muchas gracias. Bueno, lo que yo quería comentarles es un poco un estudio que estamos levantando aquí en Ecuador, de entender por qué el elefante marino del sur está llegando a nuestras costas. Desde el 98 hasta el 2020 hemos tenido 15 registros de este animal que es vagabundo en esta área, pero haciendo un análisis justamente sobre las oscilaciones climáticas que mencionaban en la exposición, está directamente relacionada con el niño y la niña. Entonces vemos que el cambio de rutas de estas especies vagabundas está directamente ligada con lo que mencionaban anteriormente. Ese era el comentario que quería hacer. Gracias. Sí, muy bueno. Entonces, José Carlos, en general, las corrientes marinas van... ¿Otra vez? Perdón. En general, ¿se puede hacer una generación que las corrientes marinas van a aumentar de velocidad con el calentamiento global? No se puede hacer ese tipo de aseveraciones, porque al contrario, algunas se pueden hasta paralizar, porque se teme que el cinturón de transporte del Atlántico Norte, que es una corriente muy importante, a cuando se vierta todo al calentamiento, se vierta esa cantidad de agua que puede registrar en el polo norte, por la banquisa polar se derrita, y ese agua dulce baje, puede hacer todo lo contrario, porque disminuye la salinidad, y lo que puede hacer es incluso llegar a paralizar la corriente. O sea, es que estamos hablando de distintas cosas, y después estamos hablando de que hay tanto corrientes superficiales que son cálidas como que son frías. Entonces, cada una se comportará de una manera distinta. Lo que sí se podemos prever en general, es que lo que yo quería decir de las oscilaciones, que de eso de que en un lado se va a redistribuir, cuando haya calor en un punto, lo que quiere decir que hay frío en otro. La gente se piensa o tiene en mente que el calentamiento global, dice, bueno, van a subir unos 2 grados la temperatura global del planeta, bueno, pues puedo plantar viñedos en Inglaterra, ¿no? Que incluso lo llegó a leer en un titular. Pues no, eso no va a funcionar así, no es que va a haber, claro, porque tú dices, bueno, si yo estoy ahora a 30 grados, 2 más son 32, tampoco es tanto. O en el Sáhara, 40, 42 más no es tanto, no, pero es que no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que esos 2 grados lo que puede hacer es que las oscilaciones, las fluctuaciones a lo largo del año sean mucho más intensas, y te puedes encontrar que en pleno mes de enero te puede entrar una ola de calor en Moscú y alcanzar los 30 grados, o derretirse el permafrost en pleno enero, o quitar la nieve a pala y que se te rompan las calderas en Texas. Es que eso es lo que es el cambio climático. Esas fuertes fluctuaciones, porque son debidas a que la redistribución de esa temperatura no es homogénea. Entonces, te puedes encontrar frente de masa fría, intensa, en puntos muy concretos, como lo que ha pasado en Texas, o lo que pasó en la península ibérica en el año 2010, y te puede encontrar una estabilidad climática de la gente morirse de golpe de calor en Rusia, que dio, y que se derrita el permafrost, o que alcance en verano los 30 grados en Alaska, una cosa insólita. Eso es el cambio climático, esas oscilaciones. No es una redistribución, sino cambios muy bruscos, y además muy acentuados y intergranuales. Eso es lo que podríamos
predecir, eso es lo que podemos prever. Sí, uno de los modelos basados en hábitat que usaban en la costa este de Estados Unidos usaban una temperatura que separaba las tortugas, que vos llamás tortugas boba, de la pesquería de espada, creo que es. Y los pescadores sabían que a temperaturas arriba de X grados había, no me acuerdo exactamente en qué dirección, había en cierta temperatura había muchas más tortugas y en la otra había más pez espada en proporción, digamos, la tasa de tortugas a pez espada era mucho más alta en un lugar que otro, entonces los pescadores tenían que mantenerse con temperaturas en cierto rango para reducir la captura de tortugas. Ese tipo de sistemas son muy fijos, ¿no? Y probablemente los modelos de hábitat cambien de los animales también. No sé si no sé si alguien conozca la regla exactamente en detalle, pero era un caso de modelo de hábitat usado para reducir la captura de tortugas. Bueno, José Carlos, no tenemos más preguntas, así que no sé Marcelo. Ah, ahí está Marcelo. Él levanta la mano siempre. Sí, trato de mantener Es que es muy educado. Así parece. Adelante, Marcelo. Gracias. Oye, José Carlos, interesante tu presentación, felicitaciones. Mira, yo la verdad que quiero volver un poquito a las preguntas, a la primera pregunta que se hicieron, porque de alguna manera lo que estamos viendo acá es que para poder controlar, ¿cierto?, y tratar de disminuir y hacer medidas de mitigación se necesita una serie de información o distintas fuentes de información o trabajo de distintos grupos, que el aporte que tú haces de la parte sonográfica es súper importante. A mí me gustaría, si es que, no sé si tú tienes alguna experiencia o sabes de experiencias que se hayan hecho donde sí se esté aplicando este tipo de información, aparte de la que contó algo Martín también. No sé si en Europa se ha estado usando esta información justamente para poder de alguna manera tener algún mecanismo predictivo, ¿cierto? Para poder de alguna manera decir, ¿sabes qué? Ya la flota hay que pararla o hay que hacer algún tipo de manejo particular para evitar este tipo de cosas. Se ha hecho, por ejemplo, lo que yo sé, que no trabajo en esas pesquerías, pero en el caso de las pesquerías de pez espada, se usa la información de los frentes térmicos para poder dónde se ubican los peces y poder ir a pescar. Entonces, hay harta información en ese sentido, pero me parece que no se ha dado todo el uso que se podría dar a esta información para poder hacer lo otro, que es evitar justamente estas capturas incidentales o evitar los mayores descartes. No sé si tú tienes experiencias o sabes de algo ya en Europa o alguien de los que está acá presente, ¿cierto?, conoce, cosa de irlos también dando a la luz y ver cómo se puede aprovechar esta información y hacer mecanismos predictivos. Tal vez podríamos, si las condiciones son complejas, de un año a otro uno podría decir, ¿sabes qué? Preparémonos para esto. El manejo de la administración, ¿cierto?, de las pesquerías a lo mejor va a tener que estar preocupadas ante un eventual evento catastrófico que pudiera venir, cosa de que pudiera prepararlo para tomar medidas en el momento. Yo creo que por ahí va la cosa. No sé si tú sabes algo de eso. Sí, bueno, muy interesante, muy bien traía la pregunta. Aparte de educado, eres listo. Pues muy bien traía la pregunta, es muy interesante. Y bueno, en Europa yo he participado, bueno, no sé si conocéis un poco cómo se funciona, el tema de la gestión pesquera comunitaria a través de la Unión Europea, y entonces hay como una especie de... No tiene nivel de estatal, ¿no? Es como un macro estado, digamos, la Unión Europea, y dentro de ese foro de la Unión Europea y de la gestión única está Digimare, ¿no? Que la Digimare es, digamos, la dirección general que controla esa dirección de la pesca. Y están muy interesados de aplicar, lo que tú dices, el enfoque ecosistémico en las pesquerías. Es verdad que las pesquerías que se llevan en la Antártida, en el área de la Antártida y de la RFMO correspondiente, sí que se aplican mucho y se tiene muy en cuenta el tema del enfoque ecosistémico, porque allí interactúa mucho y afecta muchísimo. Pero aún estamos en parvulito, ¿no? En primero de GB, bueno, del colegio.
niños de 4 años. Estamos todavía a unos niveles muy bajos. No sabemos incorporar esa información todavía en los modelos. ¿Por qué? Es un problema porque tienen, lo que yo decía, incertidumbre. Entonces, en el momento que tú metes una variable que varía mucho, tiene muchos grados de incertidumbre en un modelo, lo que estás admitiendo es ruido. Y lo que te está diciendo el modelo es quítamela que no te voy a predecir bien. Entonces, estamos todavía, como decía, en primero de parvulito. Pero sí se están dando pequeños pasos, y ya no solo de la Digimare y de la Unión Europea, porque tiene mucho interés, sino también en distintos RFMO. Yo sé que, por ejemplo, en la CIAT, donde está Martin, o incluso en la IOTC, en el Índico y CAT, en la que lleva el Atlántico, que son de Túnido, también tiene mucho interés en la aplicación del enfoque ecosistémico y de integrar estas variables ambientales en las pesquerías por lo que estamos hablando, por el tema de la gestión y porque van a interaccionar con la pesca incidental, está claro, es evidente. Pero meter esta variable todavía no está conseguida. Hay modelos predictivos, pero para una fotografía puntual, ¿no? A mí no la he puesto en la presentación, pero hay una foto que me gusta mucho, que cuando tú pones el obturador una noche entera abierta, que te ve la circulación de los coches, tú no ves el coche, tú ves la imagen que dejan en las ciudades, ¿no? Esa foto de estelas, ¿no? De coches pasando por la ciudad. Esa es la imagen que necesitamos. Y ahora mismo lo que tenemos es una foto del coche. O sea, en los modelos EcoPath lo que te dan es una foto perfecta de una alta calidad de un coche. Pero no, es que yo quiero ver la estela. Quiero esa foto de obturador abierto durante toda la noche. Y eso todavía no lo hemos conseguido con los modelos que se manejan hoy por hoy. Y a mí se me escapan. Yo no soy matemático ni soy un gran estadístico. Pero los modelistas y tal, tampoco. ¿Por qué? Porque es el problema de la incertidumbre. ¿Cómo manejas tú el grado de incertidumbre? Estás hablando mucho también de modelos caóticos, de modelos de cuánticos. Estás hablando de modelos cuánticos para aplicar. Esto que se llama la lógica difusa, la biodiversidad oscura, o sea, unos conceptos que ya sé, hasta los mismos nombres a mí me apabullan, ¿no? Porque tú dices, bueno, biodiversidad oscura. pero tiene mucho que ver. Es decir, la biodiversidad oscura es ese componente, lo que hablaba Luis antes, de la pregunta que me hacía, ese componente que yo sé que las condiciones ambientales puede favorecerle en un futuro próximo y te van a traer y van a ser buenos para que tú te distribuyas aquí, ¿vas a venir o no? Ese es un componente que llama biodiversidad oscura. O lo que decía de los elefantes marinos que llegan esporádicamente y con unos patrones muy claros a las costas de Ecuador, creo que era, ¿no? Pues esos elefantes marinos son un componente de biodiversidad oscura, según estos conceptos nuevos, ¿no? Y eso se modela de forma como los físicos cuánticos modelan lo de los electrones, ¿no? La posición del electrón cerca del átomo, del núcleo. Pues sí, son complejos, matemáticas complejas. Yo no las entiendo, a mí se me escapan totalmente. Entonces, quizás en estos grupos tienen que ser multidisciplinares. Tiene que haber físicos, tiene que haber oceanógrafos, tiene que haber matemáticos que controlen estos modelos y biólogos que sepan de los bichos. Es evidente. Y yo soy biólogo. Y yo sé de animales. Ya está. Los conceptos estos, pues más o menos los puedo entender, pero no me ponga a mí con el epsilon y a despejar, porque no. Pero sí que es verdad que hay que integrar matemáticas. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta de Juan Camiñas. La pregunta dice, es interesante ver la importancia que tiene la comunicación atmosférica entre océanos y cómo afecta a la pesca. La pregunta concreta es, ¿están trabajando en los efectos de esa comunicación en las poblaciones de grandes pelágicos? Igualmente le voy a dar el micrófono a Juana si puede completar o... Pues una pregunta muy interesante. Pues sí, es que se está trabajando y tiene mucho efecto.
Pero igualmente, igual que le decía a Marcelo, también estamos, a lo mejor no estamos en primero de parvulito, pero sí en segundo. De hecho, lo de los puentes atmosféricos y la interacción esa interacción entre océanos es muy reciente. Estamos hablando de los artículos son de la década de los años 2000 hacia acá. O sea, en realidad son yo los que os he puesto hoy, en realidad es ciencia reciente, no es la cresta de la ola, pero sí la espuma que hay detrás. Estamos hablando de que las referencias más antiguas son del 2007, 2009, las más antiguas y las más recientes son del 2020, 2021. Por ejemplo, lo que acabo de comentar de la biodiversidad oscura, creo que el concepto surgió en 2012 o 2000, por ahí. O sea, me suena. Son conceptos y es ciencia espero que no sea de moda, de esta ciencia de moda que se pone de moda, todo el mundo habla de ella 2 días y al tercero nadie se acuerda. Yo creo que es una ciencia que ha venido a quedarse y yo creo que es donde tenemos que tender los científicos y es a la multidisciplinaridad e integrar distintos campos y ha venido a quedarse, pero estoy hablando de ciencia que es muy novedosa. Estamos todavía en primero de parvulito, segundo, por ahí nos movemos. Y sí se está trabajando. Me permite, José Carlos, yo creo que puede ser de gran interés para las ORPs de Túnidos, fundamentalmente, el incorporar un grupo de expertos de clima, ¿no? o el análisis del clima en las fluctuaciones, porque habiendo estos puentes climáticos, puentes atmosféricos, muchas veces el fenómeno, el proceso que está siguiendo una población en el Atlántico, podemos estar achacándola mayoritariamente a esfuerzo pesquero y puede estar ocasionada por aspectos de clima o meteorológicos o de oscilaciones climáticas en el Pacífico. Pero claro, todo esto, en el momento en que se pone sobre la mesa la información para hacer una gestión de un recurso y poner tags y cuotas para una especie, si no se tiene en cuenta podemos estar afectando mucho a una parte de los jugadores, como puede ser el sector pesquero, sin tener en cuenta que igual no son los responsables. Era simplemente una reflexión sobre la importancia de quizá dedicar más tiempo a los porqués de la disminución o aumento de la biomasa de una especie en un océano en un determinado año, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y quizá habría que dar quizá más visibilidad a este tema y hacer más talleres de climáticos dentro de la RFMO. Sí, yo estoy de acuerdo. Siempre hay algún friki como yo que trabaja en temas climáticos, pero todo el mundo sigue con la temperatura y mis 4 variables que yo sé y yo controlo. Y yo te diría por la experiencia de los lugares que yo conozco, que todo el tema de cambio climático e inclusive el de los cambios ambientales normales no está muy bien manejado. Los modelos de pesquerías no se prestan para meterle ese tipo de componentes adentro y la gente que se formó haciendo stock assessment con modelo tal o modelo cual, le cuesta muchísimo no solo incluir variables de atmosféricas locales en momentos de producir los datos o cosas climáticas más largas, cuesta muchísimo eso, e inclusive las interacciones entre especies, por ejemplo, te dan condiciones de reclutamiento buenísimas para el atún barrilete y aumenta muchísimo ese reclutamiento y eso puede tener un efecto en el reclutamiento de aleta amarilla o de patudo que está en el mismo lugar. Por ejemplo, en la pesca de plantados salen juveniles de las 3 especies. Entonces, debe haber alguna relación cuando un reclutamiento se va para arriba o se va muy para abajo,
con respecto a los demás. Y eso no entra en la consideración. Así que sería importante buscar la forma de meter esas cosas adentro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, además yo lo he vivido en los grupos de trabajo que yo estaba, lo he vivido que son muy reticentes, ¿no? Yo sé hacer mi SSS3, mi VPA y de ahí no salgo, no me meta en un rollo y tal como yo decía antes, ¿no? No me dé una variable con incertidumbre que mi modelo no se ajusta, ¿no? Y por eso decía que es necesario hacer talleres específicos con matemáticos, formado y con climatólogo y de alguna manera incorporar todo esto. Entonces, todo este conocimiento, incorporar los modelos de gestión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero todavía hay ciencia que se nos escapa. Nosotros, yo por la ONU, lo único que puedo hacer ahora hasta crear esos grupos y esas masas multidisciplinares es hacer como una especie de faro y enfocar hacia lo que está sucediendo y monitorizar los cambios que se producen, ¿no? Y efectivamente hay muy pocos modelos que incluyan la temperatura o incluyan tal los modelos. Y también un trabajo de un chico de la NOAA, bueno, un chico es un señor mayor, que habla también de los cambios de régimen, que le llama cambios de régimen entre las especies. Que cuando las condiciones ambientales son muy buenas, por ejemplo, para la anchoa, el crecimiento de la anchoa, el reclutamiento de la anchoa, la sardina desciende y viceversa. Y estos cambios, de alguna manera, pueden estar relacionados con el clima y la composición del fitoplancton, ¿no? Que de alguna manera puede favorecer una especie frente a otra. Son cambios ecosistémicos de calado. Y entonces hace falta un enfoque ecosistémico y hay que incluir matemáticos, físicos y climatólogos, está claro. Con el tema del manejo ecosistémico, cuando yo recién vine a Estados Unidos, estaba una persona, el doctor Levastu, haciendo un modelo de ecosistema del mar de Bering y el Golfo de Alaska. El modelo tenía 85 variables, creo que era absolutamente imposible. Era la biomasa de zooplancton de tal tipo, juveniles de tal, tiene 1.000.000 de compartimientos. Y tardaron 10 años haciéndolo. Y el resultado fue, bueno, estos modelos no sirven. No, a pesar de todo el esfuerzo, la complejidad llevaba por delante todo el esfuerzo. Y ahí hubo un retroceso grande en la posición de la NOAA y ellos, que habían invertido mucha plata en producir eso. Y más recientemente hay un reflotamiento y hay una cosa interesante que es una cosa iniciada, creo, por investigadores de Australia, que son estos de los modelos que llaman mice, como ratones, minimum complexity, bueno, modelos de complejidad ecológica mínima. Digamos, ¿cuántas cosas tenés que modelar para entender lo que hace el ecosistema? Y va a ser un atajo, no va a ser complejo y perfecto, pero es una linda alternativa a los modelos esos demasiado complejos que nunca tenés las variables y cuando las tenés las correlaciones hacen un lío tremendo. Cuando yo vine a la comisión, en este momento el tema más importante era la altura de aleta amarilla y los modelos que tenían muy sencillos de tipo Pela, Tomlinson y eso se ajustaban perfecto. Entonces la industria venía, anotaban el número y hacían todos los modelos econométricos con el número predicho para el año siguiente. Y de repente vino en el Niño y desparramó todos los modelos. Y empezaron a pensar que el Niño ayudaba al reclutamiento del aleta amarilla a los 2 años y eso. Lo único que hicieron fue ajustar el modelo para seguirlo. Pero yo creo que ha quedado la duda de que se mete eso y se cuestiona todo el manejo entonces. Lo que se hace muy difícil y yo creo que el impacto del Niño en esta zona
es tan impresionante que... y también no es claro de predecir. Yo he estado, el niño más fuerte de este lado tuvo muchísimo menos impacto en toda la pesca que el niño del 83-84. Toda la gente pensaba que este último más fuerte iba a ser la catástrofe total, y no pasó casi nada realmente desde el punto de vista de la pesquería. Y eso posiblemente porque los fenómenos ocurren en manchones, no en áreas así continuas. Acá había unas manchas de agua muy caliente en Centroamérica de repente. Entonces, no es que subía toda la temperatura, sino que había un manchón muy grande de temperaturas altísimas. Eso lo ven en el Mediterráneo como si fueran bolsillos de alta temperatura. Pues sí, bueno, volviendo un poco a lo que decías tú de tu reflexión del colega este que hizo el modelo, metió tantas variables. Por eso yo hacía tanto hincapié en lo de las oscilaciones climáticas, porque una única variable es capaz de alguna manera aglutinar muchas cosas en una única variable. Por eso es tan importante. Y más que el uso de las variables de temperatura, precipitación, claro, pero podemos perder un poco la visión del bosque fijándonos en cada uno de los árboles. Si tú quieres delimitar el área del bosque, tienes que ver el bosque. No te puedes fijar en la posición exacta en cada uno de los árboles, que yo creo que es el problema que se tuvo cuando se plantearon el tema de los modelos estos ecosistémicos por primera vez. Y era que bueno, y yo creo que todavía les pasa, que pierden la visión del bosque, ¿no? Porque se quieren centrar en cada uno de los árboles. Y eso que comenta de los modelos ecosistémicos mínimos, los MOIS, esto sí que lo había escuchado, no he trabajado con ellos, porque no soy modelista, no trabajo con esto, pero sí que van encaminados un poco a esto, ¿no? A parametrizar de alguna manera el bosque y no tener que ir a cada uno de los árboles, ¿no? Y lo que con respecto al Mediterráneo, el Mediterráneo es un mar muy complejo en realidad, ¿no? Digamos que la actividad oceanográfica del Mediterráneo se ha descrito como la de un océano en escala, y puede ser uno de los mejores estudiados del mundo, pero no porque está en los países europeos alrededor, ¿no? Porque dice, bueno, es que son países, está rodeado de países europeos que invierten tal y lo estudian, ¿no? En realidad es porque, de hecho, hay campañas de la NOAA, campañas australianas, hay gente que hace campañas en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque a pequeña escala se reproducen todos los fenómenos oceanográficos que te puedes encontrar en el mundo, ¿no? Y de hecho, con el cambio climático, una cosa que se espera que se puede producir en el Mediterráneo son los medicanes, que le llaman. Son como huracanes y se van a producir si se sigue incrementando la temperatura del Mediterráneo, como hemos hablado de que le ha pasado al mar del océano el mar de Alborán. Se puede calentar tanto la temperatura del Mediterráneo, alcanzando una temperatura como la del Caribe, y se pueden producir lo que se pueden conocer como medicanes, y en sitios tan poblados alrededor del Mediterráneo que no están preparados, ni las casas, ni aquí ha habido nunca esas catástrofes, que se pueden producir una catástrofe a escala humana, ¿no? Y a eso es lo que también tenemos que estar pendientes, ¿no? Que se ha hablado ahí de lo de las catástrofes, ¿no? Pues creo que, no sé quién lo comentó, que en la primera pregunta se comentó de la catástrofe, ¿no? Que tenemos que estar atentos a esas catástrofes, no solo a las catástrofes humanas, que también, que es evidente que hay que predecirlas, ¿no? Y si se calienta tanto el Mediterráneo que se puede producir, sino también las catástrofes como las que hemos visto de los varamientos de 5.000 ejemplares de tortugas en el Mar Caribe. A mí eso es un dato que a mí me sigue fascinando, ¿no? Rescatar esa capacidad para rescatar 5.000 ejemplares de tortuga ¿y cuántas habrán muerto, no? ¿Y qué representa esa pérdida para la población de tortugas marinas en la zona del Atlántico, del Mar Caribe? Brutal.
de repente si tú quitas 5.000 ejemplares de la población. Es una catástrofe, sin paliativo. Y cuando estuvimos en el grupo de trabajo, no lo he comentado en la charla, pero me gustaría comentarlo, cuando estuvimos en el grupo de trabajo comentando estas charlas entre lo que somos Silvana, María Eva, Martín, Dani, también estaba, Marcelo creo que también, lo comenté. Y esto se me recuerda con lo del COVID, al efecto de la pandemia del COVID, porque lo de los científicos llevan alertando de la pandemia. No, va a llegar una pandemia. Cuando yo estudiaba ya la carrera de biología hace 20 años, siempre mi profesor de microbiología decía, va a venir una pandemia porque tiene que llegar una pandemia, y como cuando el cuento de que viene el lobo, nadie lo cree, ¿no? Digo, bueno, ¿cuándo va a venir eso? Pues ha llegado. O sea, una cosa que mi abuela, que murió hace ya mucho tiempo, me hablaba de la gripe española, ¿no? Famosa gripe española. Yo era todavía un chaval muy joven, y con 11 años, 12 años, yo pensaba, hay que ver el retraso morirse de una gripe, ¿no? En aquella gente, ¿no? En aquella época, ¿no? España estaba, qué retraso, el principio del siglo XX, o sea, se moría la gente de una gripe. Pues ha llegado, y el COVID no deja de ser una gripe. ¿Y qué relación tiene esto con lo de que estamos hablando? Porque están alertando de que viene el cambio climático, que van a venir los medicanes, que van a venir las grandes catástrofes, que va a venir, y llegará. Llegará igual que ha llegado la pandemia, llegará. Y nos lo tenemos que empezar a creer. Y nos tenemos que empezar a armar de conocimiento y armar de ciencia y armar de equipos multidisciplinares preparados precisamente para modelar y atender a esto, porque va a venir. Igual que ha venido el COVID, que llevaban ya décadas alertando y hemos tenido tiempo de armar equipo epidemiológico y tener el laboratorio, no que se ha hecho de muy corriendo, pues lo mismo va a suceder con el cambio climático y con las catástrofes asociadas al cambio climático. El cambio climático va a llegar, se va a producir y va a haber grandes mortandades de animales, va a haber una pérdida de biodiversidad muy grande y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Teníamos que estar preparados para poder gestionar bien las pesquerías, para poder gestionar bien, evitar que se pierdan esa biomasa de la población de especies sensibles como tortugas marinas o como los elefantes marinos. Y tenemos que estar preparados. Y eso la única manera es trabajar y crear grupos multidisciplinares y trabajar conjuntamente, desde ya. Muy bien. Bueno, siento ser el pájaro de mal agüero. Suena así como algo así, muy de pájaro de mal agüero, ¿no? No, pero bueno. Pero está claro que esto requiere de un enfoque, así como son sistemas complejos, requieren de equipos complejos de gentes, de perfiles, y también requiere de un cambio en la forma de gestionar los recursos, que también son todas las componentes, ¿no? O sea, por un lado el sector científico se tiene que adaptar, y también la gestión se tiene que adaptar a esto, que no existen, o por lo menos con este cambio climático no van a existir las reglas fijas y las formas fijas de hacer las cosas y de manejar las cosas. Estaríamos ya en tiempo. Yo no tengo acá registradas más preguntas y respuestas, así que creo que estamos en condiciones de dar por terminada la charla. No sé, Martín, si querés volver a recordar. No, agradecerle mucho a José Carlos. Los grupos, les tenemos que mandar un correo diciendo que, digamos, para armar los grupos más formalmente y empezar ya. Como viene Semana Santa, me gustaría ver la opinión de ustedes sobre saltearse la semana o no, porque se va a desconectar mucho la gente, los que pueden. Así que eso lo mencionamos de pasadita antes. No sé qué le parece. María Eva había dicho que le parecía una buena idea. Aquí la Semana Santa somos todos... No es tan santa. Sí, somos todos cualquier otra cosa, pero
en España es un gran evento y, bueno, no sé si lo pueden tener gran evento ahora, pero ¿qué opinan? ¿Empujar al 15 la siguiente charla? Y tratar de concretar cuál es el tema antes de mucho tiempo, para que quede firme. Sí, yo creo que sería bueno aprovechar para los que están presentes ahora que ahora en este momento tenemos 13 espectadores, con lo cual esto va a haber que comunicarlo más masivamente por mail. Sí, con el email, pero está casi todo el grupo organizado. De que estaría, digamos que la siguiente actividad sería el 15 de abril y que estaríamos comunicando cuál sería esa actividad, que la tenemos que confirmar en estos días próximos. ¿Y los espectadores qué opinen si tienen ideas diferentes? ¿Por qué no? Jorge Colonelo dice, me parece bien. Luis Adasme me parece el 15 de abril también está de acuerdo. Esas son las opiniones que estoy leyendo. Bueno, muy bien. Como era Lubitza también dice que es una buena fecha. Andrés Jaureguizar dice que también le parece muy bien la idea. Ok. Muy bien, entonces lo damos por hecho. Y entonces cuando sale el email de esta reunión, ¿no va a tener fecha o se animan con ese cambio a empujar a alguna de los grupos? Bueno, es para pensarlo. Sí, perdón, Jorge Colonelo dice que estaría bueno que envíen info por mail respecto al comentario inicial de Martín respecto a charla grupo de lasmobranquios. Que eso sí, seguramente cuando... Creo que vos hablabas algo, Martín, de alguna charla sobre lasmobranquios. Hablé con una persona que es muy bueno en fisiología y ecología y comportamiento de tiburones. Hemos trabajado con él con respecto a las capturas incidentales de lasmobranquios en la pesca de cerco y otras cosas, pero él tiene experiencia de distintas pesquerías. Y hablé con él y está muy dispuesto a hacerlo. Y hablamos de otra persona que se incorporara junto con él, y él tenía otra persona que habla portugués, alguien de Azores. El portugués de Azores, Dani, me resulta tan diferente que el portugués de Río Grande do Sul. Es terrible. Se tragan sílabas a montones, no sé si son ahorrativos, pero estaba hablando de que con esas dos personas hacer una conferencia sobre... Sería, digamos, básicamente qué cosas de fisiología, comportamiento de tiburones pueden servir para mitigación, qué se está usando ya y qué se está experimentando ahora, y eso sería, pienso que le iba a interesar a la gente que está metida en esos temas. Así que, y después del tema, hablando de tiburones, el tema que mencionó del tiburón ballena más temprano, Shaleila, Keles y otros tienen interés en el tema, y tenemos en el Pacífico el tiburón ballena que va de Galápagos al norte de Perú y va y viene, es una especie de recorrido estacional entre dos áreas productivas, ¿no? Pero no tiene demasiados capturas incidentales, y cuando aparece en una red atunera más o menos lo sacan, con riesgo para los tripulantes, porque tratan de bajar la línea de corchos parándose arriba de la línea de corchos. Yo no lo haría, pero en general salen, y si no tienen que soltarlo, así que, pero no es un problema para captura incidental, pero los otros tiburones sí. Muy bien, entonces por mí satisfecho. Entonces nos comunicamos con Dani para conectarnos con todo el resto del grupo de comunicación, con los pescadores artesanales, talleres y eso, cómo organizarlos. Cualquier persona del público que esté interesado en eso, que haya tenido experiencias en eso, que nos comunique, y nosotros le escribimos a los que pusieron el email en el cuestionario, como que con experiencia en ese tema.
por mí. Muy bien. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias a todos los espectadores. Muchas gracias, José Carlos. Buen trabajo. Sí. Gracias, José, Y- por la presentación. Sí. Bueno, y entonces estamos cerrando. Gracias. Será hasta la próxima comunicación. Muchas gracias a todos. Vamos, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.